académico, mayor reto profesional. Y eso vuelve esos perfiles más competitivos y los vuelve más atractivos para que sean contratados por las empresas. Entonces tenemos que preparar a nuestros jóvenes no para que ocupen un puesto y terminen ahí sus días, sino prepararlos para que sigan adaptándose y sigan creciendo profesionalmente en cualquier puesto en donde puedan ubicarse. Es decir, la adaptabilidad es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener esa articulación entre la academia, el Estado y la empresa. Porque la academia sola no puede saber cuáles son las competencias que requiere el mercado laboral. La empresa por sí sola no puede saber cómo preparar a los futuros trabajadores. El Estado por sí solo no puede saber qué política pública debe diseñar, qué política pública debe implementar para poder asegurar la mejora en la competitividad y en la productividad de la nación. Se requiere el trabajo conjunto. Eso lo entendemos, eso lo hemos entendido desde ya algún rato. Cuando fui presidente en el 2023 ya impulsé la conformación del clúster académico productivo, del cual se ha hablado esta mañana de manera reiterada. Luego este clúster ya ha sido elevado a ley, una ley de formación dual en la cual también como presidente del CES el año pasado tuve el honor de participar en su diseño y creación de la ley, que lo que busca es precisamente este clúster ya elevarlo a la formalidad correspondiente para que tenga fuerza, así como también la integración, el trabajo coordinado entre la academia, la empresa y el Estado, porque tenemos que avanzar hacia una coordinación para que los empleos respondan no a los deseos de los estudiantes, mucho menos a las expectativas de las instituciones de educación superior, sino a las necesidades de desarrollo de los territorios. Porque cuando responden a esas necesidades, entonces los institutos y las universidades forman a los jóvenes para poder responder a esos problemas. Las empresas contratan jóvenes porque van a responder a sus expectativas y requerimientos, y los territorios pueden soñar con un desarrollo, con una mejora. Pero para eso tenemos que equilibrar las profesiones, lo cual hoy en día no existe. Aldo nos manifestaba en esta mañana una verdad que duele, que en el Ecuador se ha avanzado en formación técnica y tecnológica, pero no lo suficiente y no al ritmo que esperaríamos avanzar. Nos decía Aldo que de 980.000 estudiantes que tiene el sistema de educación superior, 685.000 corresponden a universidades y únicamente 190.000 a institutos. ¿Okay? Eso significa que tenemos una relación de menos de 2 estudiantes por cada 8 que van a las universidades, cuando la pirámide debe ser a la inversa. El mercado laboral requiere 25 técnicos, 25 personas que sepan manejar bien la parte operativa, trabajando con 5 ingenieros, 5 profesionales que vayan a generar nuevo conocimiento de nuevas técnicas, y un jefe, un líder que vaya a guiarlos hacia adelante. En el Ecuador tenemos eso a la inversa. A la inversa tenemos 8 graduados de universidades, tenemos 2 de institutos y tenemos 5 o 6 con una maestría o con doctorado. Entonces eso es lo que hay que invertir, eso es lo que tenemos que buscar. Un mecanismo para eso es la formación dual. Es difícil, Aldo lo decía muy bien, no es que uno va a la empresa y enseguida le abre la puerta para poder dar espacio para pasantes o para practicantes, lo cual requiere la formación dual, pero es un trabajo que tenemos que hacerlo. Y como no podemos hacerlo solos, entonces tenemos que buscar el peso legal. Y eso es lo que se buscaba con esta ley que les comentaba, que la trabajamos junto con la Asamblea Centenio, ya se aprobó hace 15 días en la Asamblea. Esperemos que en los próximos días ya el presidente la sancione y se publique en la ley, en el registro oficial, con la cual ya la formación dual va a tener mayores incentivos en el Ecuador, tanto para las instituciones, para los jóvenes y para las empresas, para que se siga creciendo este espacio, este modelo de educación. Pero existe otro punto que también es muy importante considerarlo para poder adaptarnos a estos cambios que exige el mercado laboral y para poder dar las respuestas a los jóvenes que buscan en nuestros institutos una esperanza de mejores días. Y eso es
la formación continua. Eso es la capacitación, la recapacitación y la actualización de conocimientos que se consigue a través de los microcredenciales. La UNESCO y ESAL hace un llamado muy enfático a todos los países, a todas las instituciones de educación superior, de que trabajen en microcredenciales. Se están avanzando, pero en Ecuador aún no hemos despegado con la fuerza que necesitamos. Algunas universidades lo han hecho, pero muy pocas universidades por parte de institutos no lo han hecho. Entonces se requiere que eso lo ofrezcamos a nuestros estudiantes. ¿Qué son las microcredenciales? Son certificaciones de corta duración, pero certificaciones, no son cursos. Nos hablaba el presidente de la asociación que en su presentación hace unos minutos de que hay cursos gratuitos, que la UNAM dicta cursos gratuitos. Esos son cursos, pero no son microcredenciales, ¿okay? Entonces hay que diferenciar bien, y eso tenemos que tener muy claro para evitar que las microcredenciales se conviertan en un elemento únicamente de adorno, y más bien pasen a ser la fortaleza que distinga al profesional, que lo haga más competitivo. Pero las microcredenciales tampoco pueden ser un título formal. Puede ser el complemento de un título formal, puede ser parte de una titulación, pero no reemplaza a un título formal. Entonces no podemos esperar tener un técnico en electromecánica o un tecnólogo en refrigeración únicamente a base de microcredenciales. Es decir, no va a desaparecer la formación formal, pero sí hay que enriquecerla a través de estas microcredenciales. Y para que te cumplan su sentido, estas deben ser acumulables y deben ser flexibles. Es decir, de que pueda uno ir tomando una microcredencial luego de otra, para luego al final sí tener ya una línea de especialización, unas competencias ya desarrolladas que en verdad enriquezca mi hoja de vida. En el mundo ya tenemos que 51% de universidades las ofrecen, y muchas planean ya ofrecer en los próximos años. Son datos de la UNESCO, como decía, por lo que se requiere un impulso rápido desde las instituciones, porque si ya lo está haciendo el mundo, lo están haciendo las universidades y no lo hacen los institutos, cuando lo hace Ecuador vamos a quedar rezagados. Por lo tanto, va a aumentar esta brecha entre los que hacen las cosas bien y los que no las hacen tan bien. Me refiero a entregar competencias reales a nuestros jóvenes para que puedan salir a triunfar en ese mercado laboral tan cambiante. Las microcredenciales pueden darse por dos líneas. Pueden ir para el trabajo o pueden ir para mejorar la estructura académica. Por el lado de la línea de la empleabilidad, estas microcredenciales, para que tengan sentidos, deben ser diseñadas como sector productivo. No puede, así como cuando era presidente, salir al territorio para poder conocer de ustedes qué necesitaban, para poder regular y hacer la normativa que les sirva a ustedes, porque no podían tenerla desde el escritorio. Asimismo, ustedes no pueden desde el escritorio saber lo que necesita el mercado laboral. Tienen que salir, tienen que buscar a la empresa para preguntarle qué necesita, qué competencias requiere, que el tecnólogo en esta área tenga desarrollado para que le aporte al desarrollo de su empresa. Eso lo podemos hacer de manera individual, o lo podemos hacer de manera colectiva, o podemos impulsar para que este espacio que ya está creado, porque el clúster ya existe en el Ecuador desde el 2023 y ya va a ser legalmente reconocido a partir de la promulgación de esta ley de formación dual. Entonces hay impulsar para que la ITPEC sea un actor importante dentro de estos clústeres, de manera territorial, para poder conocer de la empresa qué se requiere y generar estas microcredenciales que mejoren la empleabilidad. Asimismo, deben estar integradas con las políticas de Estado. Aquí tenemos una buena noticia de que en esta ley de formación dual también se establece un vínculo más cercano entre la academia y el sector. Lo que se busca con esta ley es integrar todo el sistema de educación. Integrar la educación general con la educación superior, como la manifestaba el viceministro en la mañana. Eso ya lo buscamos, está ya en la ley, pero también integrar la educación formal con la educación no formal.
es decir, la educación de las instituciones como las que ustedes presiden, con la formación que hace el SECAP. Por lo tanto, podrían hacer alianzas entre institutos y el SECAP, porque el SECAP tiene el conocimiento de qué es lo que se requiere y el SECAP tiene los fondos y ustedes tienen el conocimiento y tienen la experiencia de cómo generar cursos académicos. Entonces podrían muy bien buscar esas alianzas que ya están en la ley. ¿Okay? Además, hay una nueva ley que también impulsamos el año pasado, señor presidente, usted, con el asambleísta Manuel Blasio, representado en la asamblea, para fortalecer al SECAP. Aún no se ha tratado en la comisión respectiva, pero esperemos que pronto se trate, con lo cual se fortalece más y se crea mayor espacio para poder generar esta capacitación a través de las microcredenciales en el sentido del empleo. En el sentido curricular académico, las microcredenciales son una muy buena opción para enriquecer el currículo y adaptarlo a las expectativas y deseos de cada estudiante, de cada profesional. Es decir, el régimen académico actual ya lo permite, sin embargo estamos haciendo una reforma al RRA, yo la propuse en el mes de septiembre, aún no se ha aprobado, no sé, esperemos que pronto se haga, en el cual se está dejando para que ustedes en su microcurrículo puedan destinar un 30% a de toda la carrera, a estas materias que pueden ser homologadas por microcredenciales. ¿Eso qué significa? Que vamos a formar en el mismo aula a un conjunto de profesionales, de tecnólogos en electromecánica, pero habrá unos que se especialicen en un tipo de motor, otros que se especialicen en algún tipo de combustible y que esto lo vayan haciendo ellos por su propia cuenta a través de microcredenciales. Para eso debe la institución, el instituto, dar el espacio suficiente, reconocerla y dar sobre todo la garantía de educación. Porque cuando las microcredenciales están bien formadas, bien diseñadas, entonces pueden también ser, además de homologables, pueden viajar, es decir, puedo ir con mi currículo y eso llegar a otro instituto donde se me reconozca para otra materia. Eso es lo que buscamos con la microcredenciales. Desde esa, esto es lo que estamos construyendo. Esto de aquí todavía es una propuesta. Estamos construyendo desde la UNESCO los lineamientos del marco de lineamientos para microcredenciales, este borrador, en donde ya estamos poniendo la definición, en donde indicamos que las microcredenciales reconocen competencias específicas. Esa es la definición. Es el reconocimiento de competencias específicas. Como característica importante es de que deben ser apilables, es decir, que para que tengan mayor valor pueden ir acumuladas con otras o pueden integrarse una con otra para que mejoren su valor. Debe ser el resultado de una evaluación. Esa es la diferencia entre un curso, que seguimos en Coursera, libre, y una microcredencial, en donde se exista la garantía de que la persona que tomó el curso, que lleva la microcredencial, sea la persona que va a rendir la prueba, la evaluación, y el certificado que obtenga en verdad reconozca que esa persona tiene esas competencias. Caso contrario, estaríamos echando a la borda todo este proyecto de microcredenciales. Entonces es muy importante la seriedad. Deben ser reconocimiento, para eso deben tener disciplinas digitales, por eso se requiere que lo trabajen los institutos con otras instituciones, si es que no tienen la capacidad de generar disciplinas digitales, con empresas que son especializadas en la generación de estas disciplinas digitales. Y el propósito siempre debe ser para poder mejorar funciones concretas. Esto de aquí es lo que dije en la reunión que tuvimos la semana pasada en Uruguay, de IESAL. Nos presentaba el TEC de Monterrey, que tiene un modelo muy interesante, como muy bien lo manifestó el expositor anterior. El TEC de Monterrey también está muy avanzado en microcredenciales. Es de las instituciones en América Latina la que más avanzada en microcredenciales. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que esto es interesante? Porque les traje, mire, aquí nos pone la diferencia entre a dónde va un curso y a dónde va una microcredencial. Entonces, un curso, ¿qué es lo que busca? Completar un conjunto de teorías, un conjunto de temas. ¿Okay? Pero luego tenemos el más avanzado, es cuando ese curso me permite
tener conocimiento, o sea, aprender algo. No únicamente repetirlo, sino aprender algo, he aprendido el conocimiento. Luego, cuando un nivel más superior, un paso más adelante, es cuando ese conocimiento se convierte en una competencia. Sirve ya al profesional para que sea competente en hacer algo con ese conocimiento que obtuve. Cuando yo soy competente en hacer algo y eso se alinea a lo que necesita la empresa que yo haga, entonces se vuelve una competencia para el trabajo. Y ahí, cuando esa competencia para el trabajo la evalúo y le doy un certificado digital, eso es una microcredencial. Ahí se convertiría en una microcredencial. ¿Okay? Este es el paso. Tenemos 4 niveles en donde podemos ver que lo que buscamos al final es obtener resultados que vayan a convertir al profesional en un trabajador competente, competitivo y necesario para la empresa. Es decir, de que yo pueda utilizar todo lo que está a mi alrededor para poder mejorar mi desarrollo y eso a su vez me sirva para ser mejor trabajador y por lo tanto lograr eso que Fidel decía al inicio, de que la calidad al final debería verse reflejada en la consecución de un trabajo para lo que fui preparado y un trabajo que me permita seguir avanzando. Pero para poder mantener ese trabajo y seguir avanzando necesito capacitarme de manera permanente. Ya no basta con tener un título, sino irlo actualizando. Entonces puedo enriquecer el título cuando lo tengo y poder actualizando mis competencias a través de este mecanismo que son las microcredenciales. Y por último, no quiero redundar, ya lo dijeron, en esto, el mundo cambiante, es necesario trabajar en habilidades blandas y tecnológicas. Así que es otra recomendación para ustedes, estimados amigos, miembros, rectores de institutos, de que trabajemos los chicos no únicamente en desarrollar esas competencias técnicas, en el saber hacer, sino también en el saber pensar y sobre todo en el saber ser. De que la persona sea, antes que nada, una buena persona y luego sí poder lograr ser un buen trabajador. Y para eso se requiere de desarrollar las habilidades blandas, de comunicación, de dirección, trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia, y etc. Y las tecnológicas, análisis de datos, creatividad, pensamiento crítico, etcétera, que ya han hablado los otros expositores, así que no voy a concentrarme en eso para dar tiempo para ir a almorzar. Agradecemos mucho por el tiempo dispensado. Gracias. A continuación, invitamos cordialmente a todos los participantes a trasladarse al espacio destinado para el almuerzo, que se servirá en las instalaciones del instituto. Retomaremos las actividades en 1 hora y media más.